Al principio fue simpática, accesible incluso. Traía mercancía nueva para el equipo, organizaba after office en lugares nice de Polanco y decía cosas bonitas sobre el valor del equipo en las juntas generales. Pero pronto los detalles empezaron a mostrar un patrón que cualquier persona con experiencia en finanzas corporativas reconoce de inmediato. Facturas aprobadas sin respaldo documental, contratos con cláusulas que nadie recordaba haber negociado, proveedores fantasma que aparecían y desaparecían según quién había pagado la comida en algún restaurante de San Ángel. Pequeñas anomalías que, en mi mundo operativo, no son errores casuales, sino pistas de algo más grande. No se trata de paranoia ni de buscar problemas donde no los hay. Se trata de patrones. Empecé a tomar notas mentales primero y después digitales. No por rencor personal ni por ganas de armar un caso en contra de nadie, por profesionalismo puro. Cuando eres responsable de que una plataforma tecnológica no explote y de que los números cuadren al final del mes, no puedes fiarte de que todo esté bien solo porque alguien sonríe bonito en una junta ejecutiva. Mi trabajo siempre ha sido anticipar fallas operativas antes de que se conviertan en crisis. Y cuando hay dinero grande en juego, mi responsabilidad profesional es documentar exactamente a dónde va ese dinero y por qué razón. Las primeras fichas cayeron en mi tablero mental como en un juego lento pero completamente implacable. Un pago a un proveedor de servicios de consultoría que nunca había prestado ningún servicio verificable, pero que apareció facturando en un mes con documentación estandarizada y genérica. Un acceso temporal a sistemas críticos que de repente se volvió permanente para una cuenta sin justificación técnica clara. Un reembolso de gastos corporativos que cuadraba perfectamente con una tarjeta American Express nueva registrada a nombre de la Fundación Familiar del CEO, esa que supuestamente se dedicaba a causas sociales, pero que nadie sabía exactamente qué hacía. Cosas aisladas, nada punzantes si las ves una por una, pero cuando las juntas todas en una misma línea de tiempo, se forma una imagen bastante clara de lo que está pasando. No hice ningún movimiento irracional ni impulsivo. Guardé copias de todo en lugares seguros. Hice capturas de pantalla con fecha y hora verificables. Conservé correos electrónicos completos con encabezados técnicos que la mayoría de la gente borra por conveniencia o por no saber que esos detalles importan después. No lo hice por venganza futura, ni por guardar balas en la recámara. Lo repito porque es importante. Lo hice por diligencia profesional básica. Cuando se trata de integridad operacional y de proteger activos de una empresa, el lujo más caro que existe es confiar solo en la memoria colectiva. La alternativa inteligente siempre es la documentación precisa y verificable. Esa documentación, por cierto, no vivía en ninguna carpeta compartida de Google Drive ni en el Slack de la empresa donde cualquier administrador podía borrarla con un clic. Vivía en lugares externos que no estaban bajo el control directo del consejo directivo ni de quien pudiera cerrar una sesión de administrador en un impulso de conveniencia corporativa. Tenía respaldo completo fuera de la infraestructura principal de Centium y, lo más importante desde el punto de vista legal, la titularidad de ciertos activos clave del sistema, componentes técnicos críticos para la operación, quedó asignada formalmente a una entidad legal que yo controlaba. La idea era bastante simple en su lógica. Si me borraban del mapa sin ningún proceso formal ni justificación legal, al menos que la base técnica de mi trabajo no desapareciera conmigo como si nunca hubiera existido. Llamé a la licenciada Gabriela Ochoa, todos le decimos simplemente Gaby. Ella es una abogada corporativa que no se deja impresionar por logotipos bonitos ni por juntas ejecutivas con catering caro de la Roma. Si buscas a alguien que convierta un acuerdo verbal complicado en una cláusula contractual clara y muy difícil de violentar legalmente, Gaby es exactamente esa persona. Le mostré todas mis anotaciones organizadas, le expliqué con detalle lo que había estado observando durante meses y le dije abiertamente lo que sospechaba que estaba pasando. Ella no me dijo tenemos que destruirlos, ni nada dramático de película de venganza. Me dijo algo mucho más inteligente, tenemos que blindar tu posición legal. Puso la precisión jurídica exactamente donde yo había puesto las pruebas operativas y la documentación técnica.
Trabajamos juntas durante varias semanas en una cláusula contractual que fuera simple y directa en su propósito, pero compleja y sólida en su ejecución legal, porque las mejores defensas profesionales suelen ser discretas y pasar desapercibidas hasta que se necesitan. La llamamos, de forma casi burocrática y poco llamativa, cláusula 8.4d. Suena seco y aburrido, lo sé perfectamente, pero a veces lo más potente en el mundo legal tiene un nombre que no llama la atención. Nadie mira dos veces una cláusula con numeración técnica que parece parte del lenguaje estándar de contratos. La cláusula 8.4d no era una amenaza directa ni un arma cargada esperando ser disparada. Era una condición contractual clara. Si se producía un despido injustificado sin causa demostrable y sin el proceso formal que tanto el contrato laboral como la Ley Federal del Trabajo exigen, ciertas licencias de software y permisos operativos críticos que permitían a Centium funcionar técnicamente quedarían en proceso de revocación automática, con la titularidad legal de esos componentes apuntando directamente a la entidad externa que había sido propietaria original de ese trabajo técnico. Fue redactada meticulosamente con Gaby a mi lado en su despacho de insurgentes, revisada línea por un notario público certificado y validada completamente dentro de los márgenes legales que nos daba la legislación mexicana vigente. No la inventé en la regadera una mañana, ni surgió de un arrebato emocional. La construimos con la paciencia fría y metódica que exige el derecho corporativo bien hecho. Insisto en esto porque es fundamental. No estoy enseñando a nadie a hacer exactamente lo mismo que yo hice. Cada contrato laboral y cada jurisdicción legal tienen sus propias reglas específicas y sus propios requisitos formales. Solo estoy contando exactamente lo que yo hice en mi caso particular, con asesoría legal profesional completa y que lo hice desde una posición de alguien que sabe perfectamente que su trabajo técnico es patrimonio profesional que merece protección legal. ¿Recuerdas la sudadera del principio? Volvamos a esa sala de juntas donde me corrieron. Nadie en ese momento público vio más allá del gag corporativo bien producido. Valeria había logrado que el momento pareciera una despedida simpática y hasta cool, un memo corporativo de gracias por tu servicio y buena suerte en tus próximos proyectos. Todo con la música nocional adecuada de fondo y el aplauso medido de gente que no quiere quedar mal. El licenciado Rodrigo Mendoza, su padre y CEO fundador de Centium, observaba la escena con esa mezcla perfecta de orgullo paternal y distancia ejecutiva que caracteriza a los patriarcas corporativos mexicanos. En algunos despidos hay lágrimas genuinas y abrazos incómodos. En el mío hubo merchandising corporativo y una tarjeta de regalo que ni siquiera alcanzaba para una cena decente. Al día siguiente, mientras limpiaba mi escritorio personal con una calma que me prometía a mí misma mantener porque sabía perfectamente que ahí no se ganan batallas reales, encontré rastros digitales adicionales, de lo que después confirmarían los números duros. Cargos duplicados en tarjetas corporativas, acceso concedido a terceros externos sin ningún contrato formal visible, firmas digitales en documentos oficiales que no coincidían con los nombres de las personas que supuestamente habían autorizado esos gastos millonarios. No era todo el fraude del mundo corporativo concentrado en un solo lugar. Era suficiente para encender varias alarmas internas muy serias. Y yo, que he pasado noches enteras de mi vida ajustando pipelines técnicos y revisando flujos de autorización, sabía exactamente qué alarma tocar y cómo hacerlo de manera profesional. No fui corriendo a presentar una denuncia penal ante la fiscalía, ni salté inmediatamente a buscar titulares en medios de comunicación. Llamé primero a Patricia Ruiz, la directora de Recursos Humanos de Centium. Le pedí una reunión formal y privada. Patricia y yo habíamos trabajado juntas en varios procesos delicados anteriores. Ella es del tipo de personas que prefieren formularios bien llenados y procesos documentados antes que dramas públicos y escándalos corporativos. Escuchó todo lo que tenía que decir sin mostrar ninguna cara de sorpresa exagerada, porque en RH ya han visto de todo. Le entregué una versión resumida, pero completa de lo que tenía documentado, pruebas digitales, correos electrónicos con timestamps verificables, fechas exactas de transacciones sospechosas. Me miró con esa mezcla particular de cansancio profesional que tienen las personas que ven demasiadas crisis corporativas cada año.
Lo voy a escalar con el director jurídico, me dijo, usando esa jerga corporativa que reduce a las personas a sus puestos funcionales. El director jurídico de Centium, el licenciado Carlos Ibarra, es exactamente esa figura cuya sola presencia en una mesa de negociación transforma conversaciones informales en procedimientos formales documentados. En nuestra empresa no era ningún mito lejano, sino un regulador interno muy real que sabía perfectamente que cada palabra escrita en un documento oficial tiene peso legal posterior. Hablé con él directamente, con la claridad profesional de alguien que sabe que hay activos intangibles críticos que necesitan protección jurídica inmediata. No le dije con dramatismo, quiero presentar una denuncia pública, ni nada emocional. Le dije algo mucho más concreto. Necesitamos una revisión interna formal con documentación completa. No había ningún moralismo exagerado en mi tono de voz, había simple oficio profesional. Mientras tanto, en paralelo a todas esas reuniones internas formales, seguía haciendo lo único que me correspondía hacer profesionalmente, dejar absolutamente todo ordenado para quien viniera después. Dejé claves de acceso a sistemas críticos en lugares seguros que cualquier sucesor técnicamente responsable entendería perfectamente, y dejé notas operativas detalladas como quien entrega un coche de lujo con el manual de usuario completo y todas las llaves organizadas. Sí, probablemente suena un poco presumido decirlo así. Es simplemente sentido profesional básico. No me fui por rencor personal envenenado. Me fui porque alguien con poder de decisión decidió unilateralmente que mi presencia y mi experiencia técnica sobraban en la narrativa corporativa que ellos querían contar hacia afuera. Las semanas que siguieron fueron un desfile continuo de pequeñas tensiones internas que cualquiera con experiencia corporativa reconoce inmediatamente. Vi cómo se reorganizaban escritorios y equipos completos, cómo Valeria abrazaba proyectos técnicos complejos sin tener ninguna experiencia real en ellos, cómo algunos ejecutivos que alguna vez me consultaban decisiones importantes en privado ahora se convertían mágicamente en sus mejores fans incondicionales en público. La mudanza de poder corporativo siempre es bastante teatral. Pero yo tenía algo que el teatro corporativo no maneja bien: registros documentales verificables y una estructura legal sólida. La cláusula 8.4d no era ningún detonante inmediato, ni una bomba de tiempo dramática. Era una red de seguridad legal que desplegué estratégicamente cuando todavía había margen temporal para actuar con profesionalismo completo. ¿Por qué no la activé mucho antes? Porque ese tipo de herramientas legales sirven específicamente cuando se violan procesos formales establecidos y cuando te ponen fuera de la empresa sin que se haya abierto ninguna investigación interna justa ni ningún proceso disciplinario documentado. No es por venganza emocional, lo repito una vez más porque es fundamental, es por justicia contractual pura. Y si alguien que está escuchando esto piensa que esto suena a maquiavelismo corporativo calculado, les diré algo muy claro. A veces, la justicia laboral tiene que tomar formas prácticas que los demás confunden con estrategia fría, pero que en realidad son simplemente protección profesional legítima. En paralelo completo a la creación formal de la cláusula contractual con Gaby, creé una sociedad de responsabilidad limitada, una S.DRL registrada formalmente ante notario público. Sí, suena a lenguaje empresarial frío y distante, pero para nuestros propósitos legales fue exactamente una caja fuerte de protección jurídica. No estoy inventando nada original ni revolucionario. Muchísimos profesionales técnicos y consultores independientes en México utilizan estructuras legales similares para separar responsabilidad personal de propiedad intelectual profesional. Lo que yo hice específicamente fue asegurar legalmente que ciertos derechos de autor y licencias sobre componentes técnicos clave del software y sobre documentación operativa crítica permanecieran registrados en un lugar legal donde una simple orden del consejo directivo no los pudiera borrar de la existencia. No voy a aquí una clase técnica detallada sobre cómo proteger propiedad intelectual paso por paso. No es mi misión enseñar un método replicable. Mi misión en esta historia es contar exactamente lo que me pasó a mí. Podría aburrirte completamente con descripciones técnicas largas sobre llaves criptográficas y tokens de autenticación y repositorios privados. En cambio, imagina simplemente una llave física importante dentro de una caja fuerte con cerradura de combinación. La llave
Existe físicamente y funciona perfectamente, pero sin tener acceso a la caja fuerte apropiada con la combinación correcta, absolutamente nadie puede usar esa llave para nada. Esa fue mi metáfora operativa durante todo el proceso. Guardé la llave técnica en una caja fuerte legal con nombre registrado y sello notarial oficial, y esa caja fuerte no dependía para nada de la buena voluntad o el capricho de quien tuviera la tarjeta de acceso del edificio corporativo. Ahora sigue la parte que parece sacada de alguna serie corporativa. Centium empezó formalmente a conversar con inversionistas grandes para una nueva ronda de inversión. Había rumores constantes en pasillos y en grupos de WhatsApp sobre una ronda de financiamiento importante, y cuando hay dinero realmente grande de por medio, las historias corporativas siempre se vuelven muchísimo más interesantes. Apareció en ese horizonte el nombre de Javier Solís Amaral, un inversionista mexicano con más capital acumulado que dudas existenciales, socio principal de Capital Fortis, un fondo de inversión con oficinas en Santa Fe que no compra merchandising corporativo bonito, sino escalabilidad real y números verificables. Los pitch decks empezaron a circular por salas de juntas privadas con proyectores caros. Se hablaba internamente de un acuerdo de inversión que rondaría los $50 millones, esa cifra redonda y psicológica que suena a película de Hollywood. Javier venía con todo su equipo de due diligence completo, con preguntas técnicas y legales que se comen la superficie bonita y pican profundo hasta las capas más incómodas de una empresa. Si hay alguien en el mundo que puede atravesar una fachada corporativa bien construida, ese alguien es definitivamente el inversionista institucional que está a punto de poner decenas de millones de dólares sobre la mesa. De mi lado personal, la existencia confirmada de una ronda de inversión grande nunca fue un motivo para abrir todas las cajas de documentación sin ningún orden. Fue, de nuevo, exactamente la razón principal para cerrar muy bien algunas de esas cajas. No porque quisiera sabotear el crecimiento de la empresa donde había trabajado tantos años, sino porque sabía perfectamente por experiencia que la fragilidad operativa y legal de una compañía se exhibe de manera brutal cuando hay reflectores institucionales encendidos. Si una empresa presenta números perfectos en sus estados financieros y luego, durante la auditoría técnica, los sistemas demuestran claramente que la titularidad legal de partes críticas de la operación está completamente en el aire o en disputa, tienes un problema existencial gravísimo. Los inversionistas institucionales compran principalmente confianza verificable y proyecciones creíbles, y la confianza que no se puede demostrar sólidamente en un contrato notariado es simplemente una promesa verbal sin ninguna firma de respaldo. Entonces pasó exactamente lo que yo había intuido desde el principio que podría pasar eventualmente. La compañía empezó a acelerar muchísimos procesos internos como quien prepara urgentemente un vestido elegante para una gala importante de última hora. Nuevas ofertas de empleo publicadas para proyectos estratégicos clave, contrataciones express hechas en tiempo récord, cerrando acuerdos comerciales importantes sin demasiado papeleo formal ni revisión legal profunda. Todo eso aumentó considerablemente mi sensación interna de urgencia profesional. No quise ponerme dramática ni hacer escenas públicas. Simplemente preparé con mucho cuidado el terreno legal para lo que, si llegaba finalmente el momento crítico, debía ser una respuesta completamente profesional y perfectamente documentada ante notario. En los días previos al famoso Town Hall, donde me despidieron públicamente con merchandising, hubo múltiples reuniones privadas y confidenciales entre los ejecutivos de Centium y Javier con todo su equipo técnico de Capital Fortis. Había correos electrónicos internos que hablaban específicamente de cap table limpio y de la urgente necesidad de auditar completamente la propiedad intelectual registrada. En lenguaje mucho más sencillo y directo, querían asegurarse absolutamente de que todo lo que estaban comprando fuera legalmente suyo, sin ninguna disputa posible, y que no existieran sorpresas legales desagradables escondidas. Cuando has construido algo técnico importante desde cero, te interesa naturalmente que un cheque millonario no se convierta después en un cheque que te quitan por litigios interminables sobre titularidad. Lo que definitivamente no esperaban ni Valeria ni todo su equipo cercano era que alguien a quien habían querido borrar del mapa corporativo supiera exactamente qué hacer con toda la evidencia documental acumulada y con los derechos legales que había protegido meticulosamente durante meses. Ella creyó genuinamente
que el gesto público teatral del Town Hall, la sudadera corporativa y la tarjeta de Liverpool servirían perfectamente para cerrar cualquier incomodidad potencial y pasar la página rápidamente. Se equivocó por una razón bastante sencilla. La comodidad pública y el aplauso corporativo no anulan ninguna cláusula contractual registrada ante notario ni borran mágicamente documentos legales firmados. Antes de que absolutamente todo explotara de manera inevitable, hubo una conversación privada breve y tensa con el licenciado Rodrigo Mendoza, el CEO fundador. Él, con todo ese aura característica de patriarca corporativo mexicano de la vieja escuela, intentó mediar la situación de manera simbólica. Mariana, habría sido mucho mejor para todos si hubiéramos manejado esto de otra forma más... No terminó la frase completa. A ese tipo de frases ejecutivas le suelen faltar sistemáticamente las palabras importantes como procedimiento formal o investigación interna documentada. Él prefirió claramente la estética cómoda de una despedida amable y sin conflicto. Valeria se lo agradeció efusivamente con un abrazo público que parecía más bien una transferencia simbólica muy visible de poder familiar dentro de la empresa. Mi salida física de las oficinas fue completamente protocolar y ordenada. Hice absolutamente todo lo que se requiere de cualquier profesional responsable que deja una empresa. Entregué formalmente todos los accesos a sistemas, apagué procesos automatizados que corrían bajo mi usuario, dejé documentación técnica detallada para quien viniera después de mí. Pero en un sobre manila cerrado y por separado, dejé algo adicional muy importante, una notificación legal formal que estaba en espera de ser procesada. No era ninguna amenaza dramática de película, era simplemente la ejecución formal de lo que ya había sido cuidadosamente redactado, revisado por abogados y validado ante notario público meses atrás. La diferencia fundamental entre simplemente decir «tengo pruebas guardadas» y decir formalmente «esto está oficialmente sobre la mesa legal» suele ser exactamente la diferencia que convierte palabras vacías en acción jurídica real con consecuencias verificables. No recuerdo si me dio risa irónica o pena ajena ver la sudadera corporativa al día siguiente metida en una bolsa de basura en la cocina común de la oficina. La dejé exactamente ahí, junto a una taza de café de Centium que jamás usé ni una sola vez. Hay rituales simbólicos pequeños en este tipo de episodios corporativos tensos. Yo elegí conscientemente hacer el ritual personal de la calma profesional absoluta. Y entonces llegamos finalmente al día preciso en que tomé la decisión formal de activar todo el proceso legal completo. No lo hice en caliente emocional ni por impulso vengativo. Hubo llamadas telefónicas largas y detalladas con Gaby, revisando cada punto, comprobaciones legales adicionales con la SDRL que había creado, conversaciones técnicas con el notario público y confirmaciones formales de que todo estaba en orden. Hice exactamente lo que haría cualquier persona profesional con la obligación ética de proteger su obra y su trabajo. Envié una notificación legal formal certificada a la mesa directiva completa de Centium y puse en copia oficial al licenciado Carlos Ibarra como director jurídico, a Patricia Ruiz de Recursos Humanos y directamente a Capital Fortis y a Javier Solís Amaral, de manera que toda la información crítica quedara publicada formalmente en el canal legal correcto y verificable. No fui a publicar nada en redes sociales, ni busqué titulares amarillistas en periódicos. Hice exactamente lo que los contratos legales mexicanos permiten hacer, con toda la frialdad profesional de quien sabe perfectamente que la legalidad empieza por no regalar ningún argumento al rumor ni al chisme corporativo. La notificación legal llegó por mensajería certificada con acuse de recibo oficial. Imagen mental clara, un sobre manila grande con sello notarial visible, un documento legal que no se puede interpretar como simple opinión personal, sino condición jurídica formal ejecutable. En la recepción corporativa de Centium, la secretaria ejecutiva lo abrió probablemente con la misma curiosidad con la que abres cualquier carta de cobranza rutinaria, esperando tal vez una anécdota administrativa más del montón. Se encontró en cambio con una cláusula contractual completa, con firma legal certificada y con una notificación puntual de revocación de licencias
que no admitía ninguna interpretación ambigua ni medias tintas. Las licencias de software y permisos operativos que permitían que cierto conjunto crítico de operaciones técnicas funcionaban, quedarían formalmente en proceso de revocación automática si se mantenía la situación de despido injustificado sin ningún proceso formal debido, según lo establece la Ley Federal del Trabajo. No te lo cuento como si fuera algún truco mágico de película, te lo cuento exactamente como fue en la realidad, un mecanismo legal que funcionó exactamente como Gaby y yo lo diseñamos con anticipación. Lo entregué personalmente en la recepción con testigos y pedí explícitamente que lo registraran formalmente en el libro de actas oficial de la empresa. Eso es absolutamente todo. No hay lágrimas dramáticas, ni venganzas emocionales, ni dardos envenenados. Solo papeles legales formales y procesos establecidos. La gente que realmente entiende estos rituales internos corporativos sabe perfectamente que nada se mueve legalmente sin un libro de actas oficial que lo valide y lo documente. En las horas inmediatas que siguieron a la entrega formal, empezaron a pasar cosas dentro de Centium que yo ya había previsto en abstracto durante mi planeación. Un ingeniero senior del equipo técnico se quedó sin acceso funcional a sistemas que eran absolutamente críticos para un demo importante que se estaba preparando para mostrarle a Javier y su equipo. Un servidor principal empezó a arrojar errores técnicos en cascada porque la licencia de software que alimentaba un microservicio crítico dejó de estar operativa desde el punto de vista estrictamente legal. Todo sucedió en cascada técnica, no por ningún deseo personal mío de causar caos, sino por la estricta lógica contractual implacable. Si una llave de acceso deja de ser legalmente válida según un contrato, las puertas digitales simplemente se cierran automáticamente. Yo no manipulé absolutamente nada de manera física ni remota. Solo había establecido formalmente en un documento legal una condición clara cuyo cumplimiento automático dependía completamente de las decisiones que la propia empresa había tomado libremente al prescindir de mí sin ningún procedimiento formal establecido. La noticia de la notificación legal llegó al correo electrónico del equipo completo de Capital Fortis en un mensaje corporativo bastante frío y directo. La reacción de Javier fue completamente inmediata. ¿Qué licencias están en disputa?, preguntó alguien de su equipo legal que sabe perfectamente por experiencia que cuando una pieza técnica clave queda legalmente en entredicho, todo el negocio completo se tambalea peligrosamente. Y así, sin ningún estruendo mediático público ni escándalo en portadas, empezó a abrirse una caja legal que algunos ejecutivos de Centium definitivamente preferían mantener bien cerrada y oculta. Es justo aquí donde voy a dejar algo en suspenso narrativo por un momento. El aviso legal formal fue entregado oficialmente con todos los sellos. La revocación de licencias, de acuerdo estricto a la cláusula 8.4d y a todos los verificadores legales que estaban en copia certificada, estaba formalmente en curso de ejecución. Personas clave dentro de la empresa comenzaron a moverse en direcciones operativas que nunca imaginé que vería. Llamadas telefónicas nerviosas a todas horas, reversiones urgentes de permisos de usuario, intentos desesperados de reinstalar accesos y, sobre todo, ese tipo particular de silencio corporativo tenso con textura casi palpable de pánico contenido que no se escucha realmente hasta que alguien enciende todas las luces y todos ven finalmente lo que estaba escondido. Me fui físicamente de las oficinas de Centium con esa sensación extraña de quien sale de un teatro justo exactamente antes de que se levante el telón principal del acto final. No porque estuviera buscando activamente el espectáculo público, porque sabía con absoluta certeza que una vez que la cláusula empezara a correr su efecto legal completo, lo que vendría después sería la prueba definitiva de que una arquitectura legal bien construida es infinitamente más poderosa que cualquier drama corporativo. Y eso, para cualquiera que me esté escuchando ahora, a veces es completamente suficiente para cambiar toda la escena. La siguiente semana completa fue un desfile continuo de reuniones ejecutivas cerradas, de intentos desesperados por reinstituir accesos técnicos que ya no funcionaban y de la llegada formal de auditores externos que por primera vez en la historia de Centium miraron realmente más allá del mercadillo brillante de eslóganes corporativos bonitos. Algunos colegas me llamaron en privado para agradecerme discretamente. Otros intentaron culpar simplemente a la mala suerte o a errores técnicos inexplicables.
Valeria, por su parte, mantuvo esa compostura pública impecable que se espera siempre de quien cree firmemente que el poder corporativo es simplemente una foto bien tomada y bien compartida en LinkedIn. Mientras tanto, en mi buzón de correo personal, ese que definitivamente no administra ningún departamento de IT corporativo, empezaron a llegar mensajes de gente que había trabajado directamente conmigo durante años y que ahora veía con asombro cómo la estructura técnica que yo había defendido durante tanto tiempo empezaba a sostenerse legalmente por sí misma. No sabía que había tanto trabajo detrás, decía uno de los mensajes. Gracias por hacerlo todo en silencio y con profesionalismo, decía otro. No busco elogios tardíos ni reconocimientos públicos. Me interesa profundamente que quede absolutamente claro algo fundamental. La protección profesional de tu propio trabajo es un acto genuino de reverencia por lo que construiste con tus propias manos. A partir de este punto, lo que sigue en la historia no es un acto solamente mío, ni una venganza personal satisfactoria. Es un proceso legal largo en el que participan activamente abogados del inversionista, el consejo directivo completo, el licenciado Carlos Ibarra como director jurídico y, por supuesto, Javier Solís Amaral con esos ojos de inversionista experimentado que no tolera absolutamente ninguna sorpresa financiera desagradable. Lo que yo quería desde el principio y lo que todavía quiero hasta el día de hoy no es humillar públicamente a nadie ni destruir reputaciones, es restituir formalmente el valor real de lo que construimos con esfuerzo durante años y asegurar legalmente que cuando una empresa hace promesas grandes a inversionistas, esas promesas estén completamente respaldadas por contratos sólidos y no solamente por sonrisas bien ensayadas y publicitadas. Pero todas las piezas legales ya estaban en movimiento imparable. La cláusula 8.4d estaba formalmente en marcha. La sala del pitch con Capital Fortis se estaba preparando. Y mientras tanto, yo me encontraba en un lugar emocionalmente conocido, aquel de quien dejó todo perfectamente ordenado y ahora observa los resultados con esa mezcla particular de satisfacción profesional y distancia emocional que vienen naturalmente de saber que actuaste siempre por deber profesional, nunca por venganza personal. La respuesta definitiva del mercado y de los inversionistas institucionales y la decisión final del consejo directivo definirían el próximo capítulo completo de esta historia. El día del pitch formal con Capital Fortis fue particularmente frío para ser Ciudad de México. La sala de juntas en las oficinas de Santa Fe olía intensamente a café colombiano caro y a alfombra corporativa recién instalada. Las ventanas enormes de piso a techo dejaban entrar una luz natural que definitivamente no perdonaba ninguna sombra ni ningún detalle. Javier Solís Amaral llegó puntual con su equipo ejecutivo, 2 analistas financieros bastante serios con portafolios de piel, una mujer de compliance con mirada absolutamente implacable y un socio principal que sonreía muy poco pero calculaba constantemente. Entraron todos con ese respeto profesional medido que caracteriza a la gente de capital de riesgo. Cada gesto suyo comunicaba claramente: no venimos a hacer amigos corporativos, venimos a asegurarnos de que esta operación encaja perfectamente en nuestra hoja de riesgo calculado. Durante toda la mañana previa había habido correos electrónicos cruzados entre múltiples partes. El licenciado Carlos Ibarra había recibido copia certificada de mi notificación legal formal y, en paralelo operativo, Capital Fortis había hecho la pregunta absolutamente obvia y necesaria. ¿La empresa tiene control legal claro y verificable sobre todas sus licencias de software y su propiedad intelectual crítica? Carlos, visiblemente incómodo con la situación, había contestado con esa mezcla característica del lenguaje legal defensivo y optimismo corporativo forzado que se usa cuando intentas no alarmar prematuramente al público inversionista. Estamos trabajando activamente en verificar todos los detalles, fue su respuesta evasiva. Pero las palabras vacilantes y ambiguas definitivamente no enmascaran hechos legales duros. La presentación formal del pitch empezó exactamente a tiempo.
Slides corporativos elegantes con métricas de crecimiento impresionantes, gráficos coloridos con curvas ascendentes perfectas, una demostración en vivo donde el producto tecnológico parecía girar con suavidad absoluta. Valeria estaba sentada en primera fila, completamente impecable con un traje sastre caro, con esa sonrisa profesional de quien cree firmemente que el show corporativo se mantiene intacto si la cámara así lo decide. El licenciado Rodrigo Mendoza abrió la ronda de presentaciones con palabras muy medidas de orgullo paternal evidente. Hubo aplausos educados de cortesía corporativa. Y entonces, exactamente a la mitad de la demostración técnica en vivo, alguien del equipo de ingeniería levantó la mano con urgencia visible. «Tenemos un error crítico en la integración del módulo de pagos», dijo sin ningún dramatismo, con esa voz técnica y neutral que usan los ingenieros. Al principio, pareció un simple tropiezo técnico menor y solucionable. Un endpoint de API no estaba respondiendo correctamente. Javier frunció el ceño con evidente preocupación. ¿Es solo un problema de la demo o es algo más serio?, preguntó directamente. «Es más serio», respondió el ingeniero con honestidad brutal. «Parece que la licencia del módulo principal fue formalmente suspendida por razones legales». Esa frase específica retumbó en la sala como una nota completamente discordante en una sinfonía. La sala entera guardó silencio incómodo. Los analistas financieros de Capital Fortis empezaron inmediatamente a cruzar datos en sus laptops. Llamaron por teléfono a su propia agente de asesoría legal externa. Alguien del equipo pidió ver inmediatamente toda la documentación de licencias. Alguien más pidió específicamente la cadena completa de custodia legal de los permisos operativos. Eso que había sido completamente invisible hasta ese momento, la titularidad legal clara de módulos críticos y permisos operativos, empezó a adquirir una forma concreta que podía romper completamente una operación de compra de $50 millones. No se trataba para nada de orgullo herido ni de egos, se trataba pura y simplemente de riesgo financiero calculable. Riesgo que se traduce directamente en millones de dólares potencialmente perdidos. Javier se levantó de su silla con determinación visible. Caminó directamente hacia la mesa donde estaba sentado el licenciado Carlos Ibarra con esa calma controlada de quien definitivamente no tolera sorpresas desagradables en un term sheet casi firmado. «Necesito ver inmediatamente todos los títulos de propiedad y las transferencias legales de estas licencias críticas», dijo con voz firme pero controlada. «Si parte significativa del negocio no puede operar legalmente sin depender de terceros externos que no controlamos, definitivamente no puedo firmar ningún compromiso de inversión». Su voz no necesitó subir ni un solo decibel de volumen. Cuando un inversionista institucional con su nivel de experiencia formula una condición así de clara, lo que sigue después no es negociación flexible, sino simple matemática financiera dura. El licenciado Carlos Ibarra pasó visible y rápidamente de la calma profesional al intento desesperado de reencauzar toda la narrativa corporativa. «Estamos trabajando en ello activamente, podemos restituir los accesos técnicos, podemos negociar términos nuevos». Intentó comprar tiempo precioso con palabras. Javier lo miró fijamente y dijo exactamente lo que habría dicho cualquier persona sensata que está a punto de poner cifras enormes de dinero en juego. No se trata para nada de arreglos cosméticos a posteriori. Se trata fundamentalmente de la titularidad legal clara y de la certeza jurídica absoluta. Cortó completamente la posibilidad de paliativos temporales con una sola frase que resonó como sentencia definitiva. Dentro de la sala de juntas, algunos ejecutivos de Centium empezaron a murmurar nerviosamente entre ellos. Valeria apretó visiblemente los dientes, pero mantuvo esa sonrisa profesional congelada como quien mantiene un personaje teatral hasta el final. El licenciado Rodrigo Mendoza buscó desesperadamente alguna salida elegante y diplomática. Sus manos sudaban visiblemente. No lo vi perder completamente la calma ejecutiva, pero definitivamente sí vi cómo perdía totalmente el control del guión corporativo.
La gente técnica del equipo se movía con urgencia, como un cuerpo médico que atiende una emergencia crítica. Teclados sonando, llamadas telefónicas urgentes, pantallas múltiples abiertas. Pero esta definitivamente no era una falla técnica que se arregla simplemente con un deploy urgente de código. Esto era un fallo estructural de confianza contractual. Es la diferencia fundamental entre un simple bug de software y una grieta profunda en el contrato social básico de la empresa con las personas que ponen su dinero. Capital Fortis fue absolutamente directo en su posición. No vamos a avanzar ni un solo paso hasta que tengamos certeza jurídica absoluta sobre quién posee legalmente qué componentes y hasta qué punto exacto la operación técnica completa depende de terceros sobre los cuales no tenemos ningún control legal. Traducción directa y brutal. $50 millones en pausa inmediata. Probablemente cancelación definitiva si la incertidumbre legal persiste más allá de un plazo razonable. Las horas siguientes fueron una mezcla caótica de reuniones ejecutivas a puerta completamente cerrada y conversaciones separadas por grupos que olían intensamente a crisis corporativa real. El consejo directivo se reunió de forma extraordinaria urgente. El licenciado Carlos Ibarra convocó formalmente a auditores legales externos especializados. Se desataron llamadas telefónicas desesperadas con todo el equipo de tecnología para intentar algún parche técnico que resultara mínimamente convincente a los ojos críticos de un fondo de inversión institucional. Se intentó todo lo posible, por supuesto. Se hicieron promesas verbales múltiples. Se emitieron correos corporativos con palabras grandilocuentes como remediación inmediata y solución integral. En un mundo ideal y perfecto, esas promesas corporativas bastan completamente. En el mundo absolutamente real de un inversionista institucional que tiene que explicar riesgos calculados a su propio comité de inversión, las promesas verbales sin ningún ancla legal sólida valen muy poco o nada. En paralelo a todo el caos interno, el equipo técnico de Centium reportó más efectos problemáticos en cascada. Procesos automatizados que fallaban completamente, microservicios críticos que rechazaban tráfico legítimo por falta de licencias válidas, integraciones con clientes que necesitaban claves de uso que según la nueva contabilidad legal ya no podían ser legalmente utilizadas por Centium sin resolver primero la disputa de titularidad. Eran efectos completamente predecibles desde el punto de vista contractual. La cláusula 8.4d había sido diseñada meticulosamente para eso. Pero cuando las llaves digitales dejan de funcionar legalmente, toda la orquesta técnica completa se interrumpe de manera inevitable. Mientras absolutamente todo esto sucedía dentro de Centium, yo observaba los acontecimientos desde la periferia profesional, porque había llamado regularmente a Gaby para que monitorizara legalmente todo el proceso. Ella estaba en línea constante, leyendo todos los correos que yo recibía en copia, observando la recepción formal y el procesamiento de la notificación legal que yo había entregado semanas atrás. En muy poco tiempo, la conversación telefónica con su voz característica de calma profesional absoluta fue completamente clara. Ellos pueden intentar revertir operativamente algunos accesos técnicos de forma temporal, pero la titularidad legal formal es una historia completamente diferente y mucho más compleja. Si ustedes como empresa aceptaron libremente usar componentes técnicos cuyo control legal está actualmente en disputa formal, el inversionista tiene absolutamente todo el derecho legal de replantear completamente la operación de inversión. Detrás de cada frase técnica suya había la precisión profesional suya de quien ha visto instrumentos legales exactamente como este en decenas de mesas de negociación corporativa. Fue entonces, en ese momento crítico, cuando llegaron las preguntas puntuales y muy específicas de Capital Fortis. Verificación notarial de firmas en documentos clave, confirmación formal del acto legal de transferencia de propiedad intelectual, comprobantes notariales con sellos verificables. No fue ninguna persecución personal mezquina contra nadie, fue simple due diligence institucional estándar.
Pero la due diligence profesional, cuando encuentra una cláusula contractual que permite revocaciones automáticas de licencias críticas, no pide tiempo para contemplar filosóficamente las opciones, sino que pide tiempo para rearmar completamente los cálculos de riesgo y decidir fríamente si invertir o no invertir. Invertir en esas condiciones es asumir directamente que tus $50 millones podrían convertirse muy rápidamente en disputas legales largas y costosas. No hay muchos inversionistas institucionales realmente dispuestos a entrar voluntariamente en una pelea legal prolongada por activos cuando su alternativa simple es buscar otra compañía tecnológica con una contabilidad legal muchísimo más limpia y clara. La estrategia defensiva del consejo directivo de Centium fue intentar minimizaciones constantes. No es tan grave como parece. Es solamente una cuestión técnica menor. Podemos licenciar temporalmente los componentes. Esas frases corporativas son bastante viejas y conocidas. Esconden mal la ansiedad profunda de quien teme perder una oportunidad millonaria que movió literalmente meses enteros de trabajo duro y expectativas altísimas. Javier Solís Amaral, que definitivamente no es ningún tipo romántico de improvisaciones emocionales, escuchó pacientemente todo y respondió con números fríos, con probabilidades calculadas, con una ecuación financiera absolutamente simple. Riesgos legales más incertidumbre contractual es igual a descuento enorme en valuación o retiro completo de la inversión. Al final de esa tarde larga y tensa, la llamada telefónica formal finalmente llegó. Capital Fortis decidió oficialmente suspender todo el proceso de inversión de manera indefinida. No emitirían el term sheet prometido. No confirmarían su participación como lead investor de la ronda. En un correo electrónico corporativo bastante lacónico y directo, dijeron formalmente que no podían justificar la inversión de $50 millones mientras existiera una disputa legal activa con la titularidad de activos operativos absolutamente críticos. Fue una caída corporativa fría y seca, sin ningún estruendo mediático público, pero el efecto interno fue absolutamente devastador para Centium. La ronda de inversión completa se desinfló como globo pinchado. La reacción interna en Centium fue inmediata y completamente pura. Ejecutivos que apenas la semana anterior habían celebrado con sonrisas y copas de vino el pitch próximo, ahora buscaban desesperadamente culpables visibles. Algunos señalaron fallas en procesos internos, otros buscaron directamente a Valeria con la mirada acusadora. Valeria, por su parte, mantuvo esa compostura pública con un temple visible que mezcla rabia contenida y negación psicológica. El licenciado Rodrigo Mendoza intentó desesperadamente controlar daños de imagen. El consejo directivo completo, golpeado duramente por la noticia, convocó urgentemente a abogados externos adicionales, a consultores de crisis y a quien pudiera aportar alguna solución mágica que simplemente no existe en la realidad. Y ahí ocurrió exactamente lo que yo esperaba ver desde el principio. La teatralidad característica de los despachos corporativos cuando la realidad financiera dura golpea con cifras concretas. Se buscó activamente un responsable visible y, como suele pasar inevitablemente en los conflictos internos por poder, esa búsqueda no siempre es honesta ni justa. Alguien permitió que esto pasara, alguien no revisó bien los contratos, alguien no actualizó la documentación legal. Pero la verdad contractual es absolutamente fría e implacable. Un documento legal firmado ante notario que establece claramente que ciertas licencias operativas quedarán formalmente revocadas en caso de despido injustificado sin proceso formal es algo que, aunque resulte corporativamente incómodo, se respeta jurídicamente hasta que una corte federal decida formalmente lo contrario. No se anula mágicamente con retórica corporativa ni con relaciones públicas. En las salas ejecutivas privadas, Valeria fue atacada verbalmente en reuniones confidenciales. Sus decisiones operativas de los últimos meses comenzaron a ser escrutadas microscópicamente. No la defiendo como persona ni como ejecutiva porque no me corresponde. Defiendo el principio fundamental de que la cultura corporativa bonita no puede ser un ticket libre para pasar por encima de contratos legales ni de controles operativos básicos. El título pomposo de directora de cultura corporativa quedó irónicamente asociado en los pasillos a la caída catastrófica del pitch millonario.
Eso no es justicia poética satisfactoria, es simplemente la consecuencia natural de la dinámica corporativa que ella misma había representado y promovido. Mientras absolutamente todo esto ocurría dentro de las oficinas de Centium, mi teléfono celular sonó múltiples veces. Llamadas privadas, mensajes directos de WhatsApp. Algunos colegas me felicitaron discretamente en silencio. Otros me querían definitivamente fuera de toda la ecuación. No avives más conflictos innecesarios, decían con preocupación. Hubo también una llamada telefónica que definitivamente no esperaba recibir. Una firma tecnológica más pequeña pero sólida, un comprador estratégico potencial que había seguido el desarrollo de Centium durante meses. Estaba genuinamente interesado en adquirir algunos activos técnicos específicos o en contratarme directamente. Su conversación fue absolutamente directa. Hiciste algo profesional que demuestra claramente que entiendes el valor real de los activos técnicos. Si te interesa conversar seriamente, podemos agendar. No necesitaba desesperadamente la oferta laboral. Necesitaba saber con certeza que mi trabajo técnico tenía mercado real y reconocimiento profesional. Aún así, cerramos esa conversación inicial que, en pocos días adicionales, se convertiría en una propuesta concreta formal. No era revancha emocional satisfactoria, era simplemente el mercado profesional respondiendo naturalmente a credenciales verificables. Es fácil en este tipo de historias pintarlo absolutamente todo como un triunfo instantáneo perfecto. Definitivamente no lo fue para nada. Hubo noches largas en las que revisé correos electrónicos repetidamente y pensé profundamente en lo efímero que son las posiciones jerárquicas corporativas. Hubo llamadas telefónicas largas con Gaby para revisar meticulosamente posibles litigios futuros. Hubo gente que se sintió personalmente traicionada y otros que simplemente estaban genuinamente asustados por sus propios empleos. Pero la satisfacción profesional real no viene del daño infligido a otros ni de la humillación pública. Viene de haber actuado de forma completamente coherente con lo que considero éticamente correcto. Proteger el trabajo construido, exigir procesos formales establecidos y evitar que el ego desmedido de un apellido borrara completamente la labor técnica de muchísimas personas talentosas. El Consejo Directivo convocó una junta extraordinaria urgente para evaluar daños completos y diseñar estrategias. Se habló seriamente de renuncias ejecutivas, de reestructuraciones profundas, de resetear completamente la narrativa corporativa hacia el exterior. Algunas cabezas ejecutivas rodaron de forma simbólica y mediática, otras permanecieron en sus puestos acompañadas de promesas públicas de implementar nuevos procesos de control. Lo que genuinamente me sorprendió fue la rapidez impresionante con la que algunos colegas que apenas semanas antes habían celebrado públicamente a Valeria empezaron a darme crédito profesional en conversaciones privadas discretas. No busco activamente aliados corporativos tardíos. Aprecio simplemente la lucidez profesional cuando finalmente aparece. En medio de absolutamente todo ese caos corporativo, la sudadera con el logo de Centium cumplió finalmente su destino simbólico. La dejé olvidada en esa bolsa de basura de diseño y nunca más la volví a ver ni a recordar. Si algo resume perfectamente esa pieza de merchandising, es su valor literal concreto. Un objeto barato usado exclusivamente para una escena teatral corporativa. La lección profunda no está en la tela ni en el logo. Está en el hecho contundente de que alguien creyó genuinamente que una imagen pública bien producida podría cubrir o reemplazar una arquitectura legal sólida. Simplemente no pudo. Tiempo considerable después, y no sin procesos legales formales todavía en curso, porque esa parte es extremadamente tediosa y larga, y se cocina lentamente con papeles notariados y citas con abogados, surgió una oferta concreta interesante de la compañía tecnológica que me había llamado la misma semana del pitch fallido. Ofrecían formalmente adquirir ciertos módulos técnicos específicos y contratar un equipo pequeño liderado directamente por mí para asegurar la migración ordenada de activos con control legal absolutamente claro. Tenía que decidir sin ninguna prisa, porque mi prioridad personal ya no era permanecer en un lugar donde mi trabajo se había convertido simplemente en un decorado corporativo prescindible. La oferta era genuinamente profesional, limpia y estratégicamente inteligente.
No era la venganza dramática que algunos observadores externos esperaban. Era reconocimiento profesional del valor real de lo que había construido durante años. Acepté colaborar con ellos en términos completamente distintos, no para reconstruir viejas relaciones rotas ni para volver a Centium de ninguna forma, sino para asegurar profesionalmente que piezas técnicas críticas no quedaran abandonadas en medio de la confusión legal. Firmamos términos contractuales que protegían específicamente a las personas que habían trabajado directamente en esos componentes técnicos y que garantizaban que la migración completa sería absolutamente ordenada y profesional. Fue un cierre con genuino sentido profesional. No todo fue reivindicación económica directa ni satisfacción material. Hubo también una satisfacción mucho menos material pero más profunda. Ver con claridad que la claridad contractual obliga finalmente a las empresas a ser responsables con sus decisiones. En las semanas siguientes al colapso del pitch, varias startups mexicanas y equipos técnicos empezaron a contactarme para preguntarme específicamente por buenas prácticas profesionales. Nada técnico complicado, solo principios básicos. Documentar absolutamente todo, tener cadenas claras de custodia legal, validar titularidades formalmente con abogados especializados, no dar nunca por sentado que una persona con gafete del edificio tiene derecho eterno a todo lo que se produce. Repetí siempre exactamente lo mismo. Consulten con profesionales legales calificados, no lo hagan nunca por impulso emocional. En conversaciones públicas posteriores, cuando periodistas o colegas me pedían que explicara públicamente mi postura y mis acciones, mantuve siempre exactamente la misma línea discursiva. No celebraría nunca arruinar económicamente a una empresa, ni me regodearía en el dolor ajeno de nadie. Mi objetivo profesional siempre fue proteger un trabajo construido y la integridad operativa de productos que afectan directamente a clientes reales y empleados con familias. En mi caso particular, la acción legal formal sirvió principalmente para revelar una fragilidad estructural que otros ejecutivos habían ignorado deliberadamente durante meses. Si la consecuencia inevitable fue que una ronda de $50 millones no se cerrara finalmente, no fue porque yo fuera festiva ni vengativa. Fue porque una inversión institucional grande se enfrentó directamente a la realidad dura de la titularidad legal de activos, y esa realidad no admite ningún atajo conveniente. Al final de este capítulo largo, también aprendí algo profundo sobre poder corporativo y narrativa pública. En la cultura corporativa moderna mexicana, la estética visual puede ser tan persuasiva como un contrato legal sólido, si no incluso más en el corto plazo. Branding cuidado, merchandising bien diseñado, historias corporativas bien contadas, absolutamente todo suma para construir una imagen pública. Pero cuando alguien con dinero institucional real mira cuidadosamente debajo del maquillaje corporativo, pregunta específicamente por contratos verificables y garantías legales y encuentra fisuras estructurales, toda la historia visual brillante se desmorona rapidísimo. El látigo real no es la apariencia bonita, es la certeza legal sólida y la responsabilidad documental verificable. Quiero que quede absolutamente clara una cosa fundamental. No recomendé nunca, ni recomendaría ahora, que absolutamente nadie adopte este camino legal sin asesoría profesional completa y calificada. Cada situación laboral es un caso único y cada jurisdicción legal tiene normas específicas que pueden variar enormemente. Lo que narro aquí es exclusivamente mi experiencia personal concreta, hecha siempre con asesoría legal profesional y con la convicción profunda de que proteger tu propio trabajo es un deber profesional básico. No es gladiatura corporativa, ni juego emocional de venganza. Es salvaguarda inteligente del valor que generaste con tu propio esfuerzo. Hoy, cuando paso ocasionalmente por los edificios de la Condesa que una vez fueron mis oficinas diarias, siento la paz interior profunda de quien hizo bien su tarea profesional y no dejó absolutamente nada librado a la memoria volátil ni a la buena voluntad ajena. Las cosas que realmente importan en el mundo corporativo, contratos firmados ante notario, documentación meticulosamente ordenada, titularidades legales completamente claras, son la cartografía precisa que evita naufragios empresariales.
Si algo me queda como enseñanza personal es que la calma profesional y la planificación meticulosa son infinitamente más potentes que la rabia emocional y la teatralidad corporativa. Recibí múltiples mensajes de gente que quería convertir mi historia en moraleja simplista. Sé astuta siempre, guarda todas las llaves técnicas, toma control total de todo. No lo simplifiquen tanto, por favor. El punto fundamental no es acumular herramientas para herir a otros, es construir defensas profesionales sólidas para que nadie, ni por capricho personal, ni por negligencia corporativa, borre la obra técnica de muchísimas manos trabajadoras. Hay una diferencia ética profunda entre proteger profesionalmente y vengar emocionalmente. Yo elegí conscientemente proteger. La última vez que vi personalmente a Valeria fue en una reunión judicial formal donde se habló de responsabilidades legales y procesos pendientes. No voy a dramatizar ese encuentro porque no lo merece. La vida de las empresas simplemente sigue. Algunas se recomponen con el tiempo, otras se fragmentan completamente y otras tantas se reinventan bajo la presión inevitable de los hechos duros. Lo que me interesó desde el principio fue que la definición de trabajo crítico dejara finalmente de ser opinión subjetiva y pasara a ser documentación legal objetiva. Termino esta historia dejándote 3 lecciones prácticas, no como pasos replicables, sino como principios generales. Primero, documenta absolutamente todo como si tu trabajo fuera a ser probado legalmente mañana mismo. No confíes nunca en la memoria colectiva. La memoria se borra selectivamente cuando conviene corporativamente. Segundo, procura siempre que tus derechos sobre lo que construyes estén completamente claros y respaldados por asesoría legal calificada. No porque quieras pelear contra alguien, sino porque a veces el valor profesional necesita evidencias concretas para ser finalmente reconocido. Tercero, mantén siempre la calma y la profesionalidad absoluta. La ira emocional da titulares mediáticos temporales. La profesionalidad sostenida produce resultados duraderos. Terminé finalmente aceptando la oferta formal de la compañía tecnológica más pequeña. Acepté no por venganza satisfactoria ni por rencor, sino para seguir construyendo productos en un lugar donde el control operativo y la transparencia legal fueran prioridad absoluta desde el día 1. No entré a Twitter a celebrar públicamente, no hice ningún post triunfalista en LinkedIn. Hice exactamente lo que siempre hago. Puse la mirada profesional en el trabajo siguiente y en el equipo talentoso que me acompañaría en ese nuevo camino. Al dejar físicamente las oficinas de Centium por última vez, crucé la cocina común. La bolsa de despedida con la sudadera seguía exactamente donde la había dejado días atrás. La miré un momento, sonreí brevemente y la dejé ahí para siempre. Ya no me pertenecía la escena teatral que habían querido producir para las cámaras. Me pertenecía el trabajo real, la certificación legal de lo que había construido y la decisión consciente de seguir adelante con dignidad. Si algo queda por decir sobre este episodio completo, es que la justicia laboral raramente llega en forma de drama público espectacular. A veces llega en sobrecertificados discretos, en cláusulas contractuales aburridas con numeración técnica y en notarizaciones que absolutamente nadie lee con atención hasta que importan decisivamente. No es una historia simplista de héroes contra villanos. Es una lección profunda sobre cómo funciona realmente el poder cuando se empareja correctamente con la ley, de manera fría, eficiente y, cuando resulta absolutamente necesario, implacable. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que me estás escuchando. Si alguna vez has sentido que tu trabajo fue minimizado, que te corrieron sin razón después de darlo todo, que alguien con apellido o con palancas se llevó el crédito de lo que tú construiste con tus propias manos, quiero que sepas algo. No estás solo. Esta historia no es solo mía, es de todas las personas que han pasado por esa humillación corporativa de ser tratados como descartables cuando en realidad eran indispensables. No te estoy diciendo que hagas exactamente lo que yo hice. Cada situación es diferente, cada país tiene sus leyes, cada caso necesita su propia estrategia. Pero sí te digo esto.
Tu trabajo vale, tu experiencia importa, y existen formas legales, profesionales y dignas de proteger lo que construiste. No tienes que agachar la cabeza ni aceptar que la injusticia es simplemente parte del juego corporativo. Puedes transformar esa humillación en poder bien usado, en decisiones inteligentes, en acciones que dejen huella. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en tu propia situación laboral o te recordó que la justicia sí existe cuando se hace con inteligencia, te pido que te suscribas a este canal. Aquí vamos a seguir contando historias reales de injusticia laboral con finales donde la dignidad profesional gana. Deja un comentario contándome si viviste algo parecido, si te identificaste con alguna parte de esta historia o simplemente si crees que más gente necesita escuchar que sí se puede defender lo que es tuyo. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, alguien que fue corrido injustamente, alguien que siente que su trabajo no fue valorado, comparte este video con esa persona. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos, que hay caminos, que la humillación no tiene que ser el final de la historia, sino el principio de algo mejor. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por tu tiempo. Y recuerda, la justicia contractual existe, la profesionalidad gana y tu trabajo siempre, siempre vale la pena protegerlo. La hija del CEO me corrió en un town hall, me ofreció una sudadera y 500 pesos. Yo activé una cláusula legal que dejó sin piso un pitch de $50 millones. No fue venganza emocional, fue justicia contractual. Y no me arrepiento ni un segundo de haber protegido lo que fue construido con esfuerzo y profesionalismo.